Con marchas de protesta, puños en alto, minutos de silencio y un mega simulacro se recordaron hoy a las víctimas de los sismos de 1985 y de septiembre de 2017. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó la ciudad de Ixtepec en el estado de Oaxaca, una de las comunidades más afectadas. Ahí dio el pésame a familiares de las víctimas por el sismo del año pasado y les aseguró que habrá recursos suficientes para solventar la reconstrucción nacional. Confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el 3 de mayo del año pasado elementos del ejército ejecutaron a 2 personas durante un enfrentamiento con presuntos guachicoleros en la comunidad de Palmarito, en Puebla. Y de última hora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad un recuento total de votos para la gubernatura de Puebla en los 26 distritos electorales de aquella entidad. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este día tan emblemático, tan significativo, por supuesto lleno de tristeza, pero también de muchísima fuerza y garra, la que sacamos todos los mexicanos, en específico capitalinos, mexiquenses, morelenses, poblanos y aquellos habitantes, guerrerenses también, y todos los habitantes de aquellos estados que fueron afectados por el sismo del año pasado. Así que aquí le tendremos todos los detalles en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo, de cómo se recordó este 19 de septiembre, cómo se vivió y también cómo nos seguimos preparando para un evento similar, que esperemos que no sea así, pero evidentemente pues se tienen que tomar todas las precauciones en materia de protección civil. Saludo con mucho gusto a usted, pero también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy buenas noches. Quédese con nosotros que les tenemos la información más destacada generada hasta ahora. Ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Hoy se cumplió un año de los sismos que azotaron al país en septiembre de 2017. Estas son algunas de las imágenes que permanecen imborrables en la memoria de millones de mexicanos. De damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 aquí en la Ciudad de México marcharon sobre Calzada de Tlalpan en dirección al Zócalo capitalino. En un mitin en la Plaza de la Constitución reclamaron la desatención que han padecido por parte de las autoridades. Hoy somos nosotros, mañana puede ser tú. Hoy somos nosotros, mañana puede ser tú. Vecinos del multifamiliar Tlalpan exigieron a las autoridades que de una vez por todas comience la reconstrucción de sus viviendas, pues muchos de ellos permanecen aún en campamentos provisionales. Quienes viven en campamentos a la fecha todavía no cuentan con condiciones mínimas de vivienda temporal para sobrellevar esta situación de emergencia. En la Plaza Solidaridad, el jefe de gobierno José Ramón Amieva encabezó la ceremonia en memoria de las personas fallecidas en los sismos de 1985 y 2017. El mandatario hizo a media asta la bandera, entonó el himno nacional y guardó un minuto de silencio. También colocó una ofrenda. Cerca de 20,000 personas participaron en el megasimulacro de sismo que organizó el gobierno capitalino. Estas 20,000 personas se refieren a los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de México. El 95% de los 12,352 altavoces de la alerta sísmica instalados en la ciudad operaron correctamente en este megasimulacro, de acuerdo con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva. El Congreso de la Ciudad de México recordó en sesión solemne a las víctimas de los sismos de 1985 y del 19 de septiembre de 2017. El compromiso con la ciudadanía fue atender el tema de la reconstrucción con seriedad, inmediatez y sin corrupción.
Mientras tanto, en San Lázaro, los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los sismos de septiembre de 1985 y de 2017. Y en el Senado de la República afirman que no hay rastro de los 50 millones de pesos que aportaron los legisladores para la atención de los damnificados y la reconstrucción por los sismos de septiembre del año pasado. No aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores, partidos políticos. Pareciera que hay toda una serie de confusiones, opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó. Y la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que destinará 5,000 millones de pesos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Nos comentaron que lo más importante es vernos en nosotros. Y nosotros vamos a gobernar así, vamos a gobernar viéndonos en ustedes. En Oaxaca, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador visitó la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca. Ahí dio el pésame a todos los familiares de las víctimas que perdieron la vida por el sismo del año pasado y les aseguró que habrá recursos suficientes para solventar la reconstrucción nacional. En total, el año próximo vamos a invertir en Oaxaca 34,258 millones de pesos. Es de los estados con más inversión pública. Habrá recuento voto por voto en la elección para la gubernatura de Puebla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad un recuento total de los votos para la gubernatura de Puebla en los 26 distritos electorales del estado, en los que de manera preliminar salió triunfadora la panista Marta Erika Alonso, esposa del exgobernador de aquella entidad, Rafael Moreno Valle. Y el Tribunal Electoral también resolvió que la cantante Belinda, de origen español, violó la prohibición que impone la Constitución a los extranjeros que residen en México para participar en los actos políticos al apoyar a candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos. Afirma el Colegio de Pilotos Aviadores de México que la alternativa de operar una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía y mantener en funciones el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es viable solamente por 5 años, ya que tras ese tiempo habría saturación porque la capacidad aérea crecería muy poco. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó una denuncia ante la PGR por los desvíos millonarios registrados durante las administraciones de Rosario Robles en la Secretaría, en la SEDATU y en la Sedesol. El próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, consideró vergonzoso lo poco que se ha hecho en el caso de sobornos ligados a la firma brasileña Odebrecht, por lo que prometió volver a examinar el tema una vez en el cargo. Confirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el 3 de mayo del año pasado elementos del ejército ejecutaron a 2 personas durante un enfrentamiento con presuntos guachicoleros en la comunidad de Palmarito, en Puebla. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió sancionar al personal de la Fiscalía Estatal y del Gobierno del Estado de Jalisco que tuvieron responsabilidad en el abandono de 2 contenedores con cerca de 300 cadáveres. En el Estado de México fue hallada una presunta fosa clandestina con restos humanos en el municipio de Temascaltepec. La localización se realizó tras la detención de una célula del grupo criminal La Familia Michoacana en San Simón de Guerrero. Investiga la Secretaría de la Función Pública la participación de 26 servidores públicos del IMSS que presuntamente cometieron irregularidades en la contratación del servicio de limpieza para clínicas y hospitales. Se presume un daño al erario público de alrededor de 75 millones de pesos. En Veracruz, la policía aseguró 19 taxis ligados a un familiar cercano al exgobernador veracruzano Javier Duarte. Las unidades presuntamente eran utilizadas por el crimen organizado.
Estados Unidos y Canadá reanudaron en Washington sus conversaciones de alto nivel para resolver sus diferencias y modernizar el Tratado de Libre Comercio que también integra nuestro país. A mí me pagan en dólares canadienses. A los legisladores estadounidenses les pagan en dólares estadounidenses. Es mi trabajo defender el interés nacional. Eso es lo que hemos hecho desde el primer día y eso es lo que seguiremos haciendo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó algunas zonas del sudeste de ese país y prometió el 100% de ayuda para los afectados por el huracán Florence, que dejó casi 40 muertos y provocó daños millonarios. El huracán Florence fue una de las tormentas más poderosas que han golpeado las Carolinas, una de las más poderosas y devastadoras que han golpeado al país. A las familias que perdieron a sus seres queridos, Estados Unidos está con ustedes y nuestros corazones están rotos por ustedes. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, se lo comentaba al principio de esta emisión, desde hace un año este país y sobre todo la capital de México es una ciudad donde el puño en alto y el silencio son sinónimo de esperanza y donde los miles de damnificados hace un año pues buscaban a sus familiares o sus pocas pertenencias entre los escombros. El día de hoy salieron a exigirle a las autoridades pues la deuda que tienen pendiente con ellos, la deuda de vivienda, la deuda de apoyo. Israel Lorenzana, reportero de 724 y de La Ciudad y el Mundo, nos tiene el informe, la crónica sobre las marchas que se realizaron este 19 de septiembre en conmemoración de los sismos de 1985 y del año pasado. Israel, muy buenas noches, te escuchamos. Yaney, muchísimas gracias. Pues como lo señalas, hoy fue un día muy especial, por supuesto, recordando los hechos trágicos del pasado 19 de septiembre del 2017. Damnificados de diferentes delegaciones y zonas de la Ciudad de México, el día de hoy estuvieron pues con actividades importantes, por supuesto, conmemorando un año de los hechos trágicos, aquel 19 de septiembre. Pues fíjate que desde muy temprano en la zona de Viaducto, al cruce con Cuauhtémoc, comenzaron a bloquear todos ellos damnificados de la zona de Pestalozzi, los cuales están pidiendo pues que el gobierno atienda sus peticiones, por supuesto, con los temas de la reconstrucción y además que las cuentas sean claras con todos los fondos internacionales y nacionales, las donaciones que llegaron hace un año para los damnificados. Alrededor de las 4 de la tarde, damnificados del multifamiliar Tlalpan se reunieron en la avenida Taller y la calzada de Tlalpan, esto con dirección hacia la zona del centro histórico. Ahí se reunieron con padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y además el comité del 68, quien también los acompañó en esa marcha que iniciaron con dirección hacia la zona de Chimalpopoca y Bolívar, allí en la zona conocida como Las Costureras. De ahí se reunieron con otro equipo importante y salieron con dirección hacia la plancha del Zócalo capitalino. Por suerte, estas movilizaciones se registraron en total calma. Hubo un importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. En todo momento estuvieron resguardando a los manifestantes. Finalmente, en la plancha del Zócalo instalaron un templete y se llevó a cabo un mitin. Ya para estos momentos se han retirado, pero bueno, pues una comisión logró entregar un pliego petitorio en el gobierno de la ciudad. Así que bueno, pues es parte de lo que ocurrió hoy, una mañana tarde con muchas movilizaciones, muchas afectaciones. La calzada de Tlalpan estuvo desquiciada prácticamente toda la tarde y si a esto sumamos la fuerte lluvia que cayó, además en la zona sur, bueno, pues imagínate nada más, los automovilistas pagaron los platos rotos bien ahí. Muy bien, Israel Lorenzana, pues muchísimas gracias por tu reporte y nos mantenemos al pendiente. Hasta luego. Lupita. Y bueno, la herida no ha sanado en el multifamiliar de Tlalpan, donde 9 personas perdieron la vida en el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Rodrigo Muñoz nos tiene la información. Dentro de las zonas más afectadas que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, se encuentra el multifamiliar de Tlalpan. Ahí, el edificio 1C colapsó dejando a varias personas bajo los escombros. 9 de ellas no pudieron salir con vida. A un año de los sucesos, los vecinos y familiares de esta zona al sur de la ciudad recordaron a las víctimas en una misa solemne. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todas y todos sus.
Luego de guardar un minuto de silencio, levantar el puño en alto y entonar el himno nacional, los vecinos de Tlalpan pronunciaron un mensaje para exigirle a las autoridades que haya justicia, que haya reparación de los daños y que de una vez por todas comience la reconstrucción de sus viviendas, ya que muchos de ellos continúan pasando la noche en campamentos provisionales. Hoy, a 365 días de aquel fatídico 19 de septiembre, podemos decir que estos edificios del multifamiliar Tlalpan se construyen y rehabilitan sin créditos y sin redensificación. Quienes viven en campamentos a la fecha todavía no cuentan con condiciones mínimas de vivienda temporal para sobrellevar esta situación de emergencia. Nunca nos cansaremos de agradecer. Tampoco encontramos las palabras precisas que logren reflejar la gratitud de todos y de todas quienes nos ayudaron en los momentos más críticos del desastre. De acuerdo con los damnificados, muy pocos han sido los acercamientos con las autoridades capitalinas y casi nulas las resoluciones positivas para las personas. Las exigencias aún continúan vigentes. Pero todavía necesitamos mecanismos de protección como la creación de un órgano asesor que nos proteja a los damnificados en todo el proceso de la firma del contrato y el proceso de obra. Y en el 1C necesitamos que se proteja el presupuesto para que alcance la construcción total del edificio, que está acordado que sea a fondo perdido, sin crédito y sin redensificación a través del INVI, y pues estamos más que nunca unidos como damnificados, pendientes de la reconstrucción desde el multifamiliar hasta Tláhuac, todos hasta que regresemos a nuestras viviendas. Con imágenes de Salvador Hernández, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Y mire, el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, encabezó en la Plaza de la Solidaridad, en las inmediaciones de la Alameda Central, un homenaje por las víctimas del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Aproximadamente 8 millones de personas participaron en el mega simulacro que se realizó este miércoles a las 13 horas con 16 minutos, a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017 que azotó a la capital del país y que dejó 225 víctimas, y a 33 años del terremoto del 85. A las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos, en el Centro Comercial Reforma 222, el mandatario capitalino José Ramón Amieva, integrantes de su gabinete legal y ampliado, con el puño en alto, guardaron un minuto de silencio por las víctimas. 2 minutos después se activaron los altavoces de la alerta sísmica para el ejercicio de reacción ante un temblor hipotético de magnitud 7.2 grados, con localidad a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla. Una población estimada que se hizo los protocolos de repliegue y evacuación de 8.114.985 personas, de las cuales 70.685 fueron personas con discapacidad y 200.099 fueron personas adultas mayores. El estado de fuerza que se empleó, jefe de gobierno, fueron 20.000 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad pública. Nosotros tenemos el conocimiento que todas las zonas fue audible en todas las zonas la alerta sísmica y también en el sistema de aplicación 911. Recordar que el sistema de aplicación 911 tiene que estar perfectamente descargado para que se actualice y en modo sonoro, no en modo vibración. Alrededor de las 13 horas con 45 minutos, un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública local descendió sobre Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma para trasladar al hospital a uno de los supuestos lesionados del simulacro. En Reforma 222 también se simuló un rescate a 200 metros de altura y el rescate de heridos de un automóvil aplastado por bloques de cemento. En La Ciudad y el Mundo, Vianney Fernández. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuamos.